orar por el futuro gobernante, ya sea un hombre, ya sea una mujer. Oremos para que Dios traiga justicia, dirección, sabiduría. Y mi consejo es: no caigamos en discusiones innecesarias. Decía en la mañana: ¿cómo me gustaría a mí que, así como he visto cristianos con banderas y defendiendo un partido político, me gustaría que predicaran a Cristo también por las redes sociales? Yo creo que ya ganaríamos setillal, ¿verdad? Pero aunque ese es otro tema, a título personal lo digo, hay mucha euforia y demás, pero los cristianos hemos sido llamados a publicar las virtudes de Cristo y no a pelear por partidos políticos. Pero sí, muy importante, ejerzamos nuestro voto con responsabilidad y pidiendo a Dios por Costa Rica, sus 7 provincias, por sabiduría, por los 3 poderes de la República. Hagámoslo en el nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, vamos a condensar esta parte de la palabra. El tiempo ha transcurrido. No quiero pasarme 15 minutos, nada más les pido que me regalen ese momento, nada más. Pero hablando acerca de la unidad del Espíritu que hemos venido proclamando, hemos venido creyéndole a Dios, y no lo hacemos basado en un conocimiento humano, sino basado en lo que el Señor nos ha dicho a través de su palabra. Entendemos nosotros que la unidad es vital, de suma importancia en la vida del creyente, y creemos firmemente que nosotros hoy más que nunca necesitamos el poder, el favor, la gracia y la dirección del Espíritu Santo en nuestras decisiones, en nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo pasará, pero solamente permanecerá lo eterno. Y es aquí donde la iglesia, usted y yo, debemos apoderarnos de lo eterno y entender que hemos sido llamados nosotros a manifestar el olor de su conocimiento, y hemos sido llamados a manifestar su gloria. El poder de los 120, todos hemos escuchado acerca del poder de los 120 en el sentido de lo que fue derramado sobre ellos y ellas, de lo que Dios hizo en estas personas. Vino ese avivamiento a causa del soplo del Espíritu Santo, a causa de la gloria que cayó ahí en aquellos 120. Usted se ha preguntado qué era lo especial que tenía aquellos 120 reunidos en el aposento alto, cuya gloria cayó sobre ellos, y la misma fue manifestada en toda la comunidad, en todo su entorno, afectando positivamente la sociedad, porque había conversión, había sanidad, había testimonio. La gente sabía que algo diferente estaba sucediendo, porque 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué tenían de especial? Ellos se destacaron, podemos decir que por muchas cosas, pero una de ellas es vital en la vida de la iglesia y se llama la obediencia. Se llama también la unidad en oración que ellos tenían, en la paciencia que tuvieron en la espera de la promesa del Espíritu Santo. Y entendemos a la luz de la palabra que algo que los caracterizaba fue la obediencia que los hizo a ellos entender, para esperar, mejor dicho, lo que Dios había dicho a través de Jesús, la promesa, la investidura del poder del Espíritu Santo, la unidad, la obediencia y la perseverancia. Cuando hablamos nosotros de obediencia, es que es un tema que a lo largo de los años hemos visto en la iglesia, que la iglesia cae muchas veces en apatía, en pereza, y todo se resume en desobediencia. Entendemos que a muchos comienza bien el año y a mitad del año comienzan a quedarse, y en el peor de los casos termina el año y terminan fríos, apáticos, y no quisiéramos pensar, pero algunos a veces hasta se apartan del Señor. Y yo me pregunto ¿por qué? Pero todo se resume en una palabra: obediencia absoluta. La obediencia no radica en que yo lo diga, en que yo solamente lo ore. La obediencia radica en la práctica que yo haga en mi vida diaria. No solamente oro y creo y proclamo la obediencia, sino que tengo que practicar la obediencia. Y cuando hablamos nosotros de practicar la obediencia, es ejercer los principios de la palabra, imitar a Jesús, ser como Jesús. La obediencia lleva acción, la obediencia requiere sacrificio,
Obediencia era lo que aquellos 120 tuvieron. Obediencia fue lo que los caracterizó. Obediencia fue lo que caracterizó a la iglesia primitiva, o la iglesia de antes, o a la iglesia, digámoslo de esta manera, antigua, como usted quiere llamarle. La iglesia inició con un grupo de hombres gimiendo en el altar, con un grupo de hombres que no solamente organizaban, sino que lloraban en el altar. Y es algo que los caracterizó, la obediencia. Grábese en su mente, en su corazón, que la obediencia absoluta debe caracterizar a la iglesia para que el poder del Espíritu Santo se mantenga de enero a diciembre, desde que me levanto hasta que me acuesto, en mi andar, en mi forma de pensar y todo lo que haga. Debo tener presente Espíritu Santo, pero esto radica en la obediencia. Punto importante, le decía hace un momento que la unidad y la perseverancia caracterizó a la iglesia primitiva, a la iglesia antigua. Ellos estaban unánimes, orando constantemente y esperando a pesar de la incertidumbre. Vean qué interesante, cuando Jesús murió y resucitó, Él estuvo 40 días predicando acerca del reino y se presentó ante muchos con pruebas indubitables, es decir, pruebas que no cabía duda que Él había resucitado. Se presentó a muchos. En una ocasión se presentó por lo menos a 500 personas. Quiero que lo lea de la pantalla. Primera de Corintios 15:6. Dice así, que en su momento, cuando Él resucitó, dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, en aquel tiempo por supuesto, y otros ya duermen. En ese momento dice, por lo menos a 500 personas, y se presentó ante muchos con pruebas indubitables, pruebas que eran realidad, que Él había resucitado. Pero algo que me llama la atención es lo siguiente: cuando Él se presenta a muchos, les dice a los discípulos: quédense en Jerusalén hasta ser embestidos del poder de lo alto. De los muchos que lo vieron cuando Él había resucitado y se presentó, repito, con pruebas indubitables, estos 120 los caracterizó la obediencia, la unidad y la perseverancia, porque ellos recibieron el mandato. Yo ya estoy predicando acerca del reino a ustedes, pero quédense en Jerusalén. Y cuando Él asciende, muchos vieron ascender a Jesús, pero los 120 se mantuvieron bajo esa promesa. Y aquellos 500 o más personas que vieron que Él había resucitado, no mantuvieron la misma diligencia que estos 120. Por eso le digo que estos 120, la característica fue obediencia absoluta, unidad y perseverancia. Esperaron la promesa. Y cuando hablo de unidad y perseverancia, hablo de que usted y yo debemos orar, trabajar y practicar la unidad y la obediencia en el hogar y en la iglesia. Una iglesia unida es una iglesia victoriosa. Una cosa es estar juntos, otra cosa es estar en armonía. Algo importante que nosotros como iglesia queremos y oramos es que la unidad la propagamos e incentivamos a los miembros de la iglesia a orar todos los días en la mañana. Hay diferentes grupos de oración. Decía en la mañana que sé de familias que tienen chat como familia, ahí oran, ahí se ponen de acuerdo. También decíamos que hermanos como Cristian, hermano Marlen, ellos también tienen un grupo de oración a las 5 de la mañana. Nosotros también estamos orando a esa hora, 4:30, 5 de la mañana. Lo que quiero decirle es que quiero motivarla a que usted lo haga a esa hora. Si usted no puede, hágalo 3 de la mañana, 4 de la mañana, pero lo importante es que lo haga. ¿Por qué? Porque vamos a estar unidos en el Espíritu para nosotros, a través de nosotros, manifestar la gloria del Señor, y que nuestra oración unida pueda causar un efecto poderoso en la sociedad. ¿Por qué? Quiero adelantarle lo siguiente: la oración, la intercesión y la adoración se apoderan de lo eterno. Cuando nosotros oramos, intercedemos y adoramos, nosotros nos conectamos con el cielo. ¿Y por qué digo esto? Porque es algo sobrenatural. Cuando oramos nos conectamos con el cielo. Cuando intercedemos nos conectamos con la voluntad del cielo. Entendiendo que Hebreos 7:25 dice que el máximo intercesor, lo ponemos en la pantalla pero no lo busque. Hebreos 7:25 dice que el máximo intercesor entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Y algo poderoso es que Jesús intercede ante el Padre por usted y por mí, de tal manera que cuando intercedemos y nos unimos como Génesis 120, nos conectamos con el cielo, y por lo tanto el cielo abre sus puertas a
consistencia, mayor fuerza. Alguien dice, yo oro con mi familia, pero si la familia se une con otra familia, va a tener mayor consistencia. Si la iglesia ora unida, va a tener mayor consistencia. La unidad en el Espíritu es a través del Espíritu, no a través de medios humanos. Podemos estar juntos, podemos organizar, pero Dios nos llama a la unanimidad espiritual. La unidad en el Espíritu quiere decir que entendamos que a través del Espíritu Santo recibimos de Cristo para manifestar su gloria, pero es la unidad y la perseverancia. Y cuando hablamos nosotros de perseverancia, repito lo que dije hace un momento, muchos comenzaron y muchos no terminaron, o muchos inician y pocos terminan, dando a entender que la perseverancia es una palabra en peligro de extinción. Cristianos que a veces no perseveran. ¿Y por qué no perseveran? Porque Dios tal vez ha tardado en contestar una oración. Hay gente que cuestiona y confronta a Dios. Es que yo no sigo adelante porque Dios no me respondió a esta oración. Es que yo no sigo adelante porque quiero ver algo diferente. Pero no se dan cuenta que lo que Dios quiere es perseverancia, es disciplinar el espíritu y perseverar en la vida cristiana y creer en su soberanía, que lo que Él habló lo va a cumplir. Pero depende de mí, depende de usted, que la obediencia debe ser absoluta, no a medias. Debe ser una obediencia radical, en el sentido que tomar la decisión a pesar de y en medio de, yo voy a obedecer. El caso de Abraham y el caso de Sara, Dios les prometió descendencia. Inmediatamente Sara se pone a reír y dice, no, esto no es posible. Humanamente hablando no es posible. ¿Por qué? Porque ya ella no estaba en tiempo de dar a luz, ya estaba en una edad avanzada. Pero Dios no estaba hablando naturalmente, Él estaba hablando desde su trono, Él estaba hablando desde su sobrenaturalidad, y ellos nada más estaban viendo lo natural. Pero ¿cuánto tiempo pasó para que Dios respondiera la promesa? O hiciera valer esa promesa, o se fuera visible, mejor dicho. 24 o 25 años y la descendencia vino. Pero Abraham y Sara fueron obedientes en su tiempo diario, cuyo tiempo se llama el tiempo cronos. El tiempo cronos es el que vivimos a diario, pero debemos ser obedientes para poder fluir en el kairos, en el tiempo de Dios. Cuando yo fluyo, cuando yo conozco el kairos, el tiempo de Dios, cuando soy perseverante. La perseverancia tiene que ser característica de los hijos de Dios, empezar y terminar. Y lo he dicho muchas veces y lo voy a decir con amor y respeto, pero alguien que empieza y no termina, la Biblia lo cataloga como un cobarde. ¿Por qué? Porque si uno pone la mano en el arado y vuelve a ver atrás, ya no es digno de recibir lo que Dios tiene. Usted y yo tenemos el desafío en la vida. Hay problemas, angustias, temores, ansiedades, necesidades, vicisitudes, y nos vamos a encontrar con muchos obstáculos en la vida, pero se requiere de hombres y mujeres que paguen el precio y digan, a través del Espíritu Santo quiero conocer la voluntad de Cristo. A través del Espíritu Santo quiero conocer lo que Dios tiene para mí, y yo quiero ser un portador, alguien que manifieste la gloria de Dios, como pienso, como hablo, como actúo en su trabajo, en todo lo que usted haga y diga. Por eso el poder de los 120 radicaba en la obediencia, y la obediencia debe ser característica de los hijos de Dios. Voy a obedecer a pesar de, en medio de, no importa lo que venga, lo que pase. Se necesita hombres y mujeres determinantes en obediencia para que el poder del Espíritu Santo fluya en nuestro corazón y en nuestra vida. Y quiero decirle también, los días jueves vamos a estar de lleno estudiando la palabra acerca de los dones. ¿Por qué de los dones, los regalos de Dios? Porque es necesario que usted conozca lo que Dios tiene para usted. Es necesario que usted conozca cómo desarrollar aquello que Dios le ha dado. Dones del Espíritu, dones de manifestación. Y le hago una pregunta, vamos a hacer un alto. En nuestra vida diaria, el trabajo, el estudio, el entorno, ¿podemos sacar a Dios de la ecuación? ¿Podemos sacar a Dios de nuestra vida diaria? No podemos y no debemos. Y de tal manera le digo esto porque nosotros, al entender esto, necesitamos la dirección del Espíritu Santo en mis decisiones, la dirección del Espíritu Santo en mi trabajo, la dirección del Santo Espíritu en mi familia, en todas mis decisiones. No podemos sacar a Dios de la ecuación. El poder de los 120 radicó en obediencia. Siempre pusieron a Dios como el primer lugar, como la preeminencia. Fueron perseverantes, fueron obedientes a la instrucción. Siguieron el mandato de Jesús de no irse hasta recibir el poder de lo alto. Si Dios te hablara
hablado, permanece. Si Dios te ha hablado, crece. Si Dios te ha hablado, fructifica. Pero no abandones lo que Dios ya te dio, porque Dios habla y Él cumple. Lo que quiere formar en ti y en mí es el carácter a través de oración, intercesión y adoración. Que te dije hace un momento que oración, intercesión y adoración se apoderan de lo eterno. Cuando tú oras, te conectas con el cielo se abre. Cuando tú intercedes, te conectas con el cielo, te conectas con la voluntad del Padre. Y cuando tú adoras, también te conectas con el cielo. ¿Por qué? Porque esto se apodera de lo eterno. Entramos a otra dimensión, vemos diferente, percibimos diferente. Pero el poder de los 120, quiero que lo digan por fuerte, radica en la obediencia absoluta. No se trata de pedir, yo quiero esto y lo otro, se trata de obedecer. Y cuando yo obedezco, estoy preparado para lo que Dios tiene para mí. A veces pedimos mucho y no se trata de pedir tanto, se trata de obedecer para que venga lo que usted y yo necesitamos. ¿Por qué? Porque yo puedo decirle, Señor, yo quiero esto, dame esto, lo otro, y quiero que me uses, y quiero aquí. No, Dios quiere, obedéceme en todos tus caminos y yo abriré esa ventana del cielo para darte lo que yo quiero y lo que yo necesito para tu vida, que manifiestes en la humanidad. Es decir, somos portadores de la gloria del Señor y manifestamos la gloria del Hijo. No se lo olvide. Si manifestamos la gloria del Hijo, es necesario que el Espíritu Santo esté activo en nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa es recibir al Espíritu Santo y otra cosa es ser bautizado con el fuego del Espíritu Santo. Todos tenemos al Espíritu Santo porque hemos aceptado a Cristo, pero el poder, la investidura es muy diferente. El poder de los 120 radicó unidad, perseverancia, obediencia a la instrucción, receptividad al Espíritu Santo. ¿Y qué es la receptividad al Espíritu Santo? Es sencillamente la sensibilidad que tenían al Espíritu Santo, cuya sensibilidad debemos nosotros hacerla mayor en la iglesia. Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu cuando oramos, sensibles en la iglesia, sensibles. Es el tiempo de Dios, no es el tiempo mío. Ellos fueron fieles, ellos fueron determinantes en su vida de consagración. Y mis amados hermanos, algo importante que quiero decirles también es que al ellos recibir la instrucción, esperaron y dijeron: no podemos movernos hasta ser embestidos del poder de lo alto. Cuando la Biblia dice bautizados en el Espíritu Santo o con el poder, ¿qué quiere decir? Quiere decir que va más allá de las palabras. Ser bautizados en o con. Cuando usted y yo nos bautizamos, fuimos bautizados en agua, ¿cierto? Y cuando decimos en agua es que tenemos que ser sumergidos. Hay un bautismo por aspersión, otro bautismo por ablución, que es un derramamiento, pero el bautismo en aguas es una inmersión. Hay hermanos que les da miedo el agua y uno dice: en el nombre de Jesús hay que consumirlo. Se asustan todos, pero necesitan meterse en el agua. Cuando ellos se bautizan con agua, es el mismo significado, bautizados en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, dando a entender que hay que sumergirse hasta el final para ser investidos del poder de lo alto. ¿Tenemos al Espíritu Santo? Sí, pero el poder sobrenatural que habitó en Cristo o se desarrolló en Cristo es el mismo poder que debe tener la iglesia. Entonces, amado hermano, no podemos sacar a Dios de nuestra ecuación, de nuestros compromisos diarios, del trabajo, estudio. No podemos, porque si lo hacemos vamos a morir. Estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Y la frase de Juan 17, cuando Jesús dijo: ellos están en el mundo, mas no son del mundo, lo que estaba diciendo al Padre es: Señor, no te ruego que los quites, sino que los guardes. Y es la misma oración que Jesús hace ante el Padre por usted y por mí. Ellos están en el mundo, la iglesia Eterna Alabanza está en el mundo. No pueden quitarse del mundo, pero te ruego que los guardes del mundo. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque no podemos participar de lo que el mundo cree. No podemos participar de los principios del mundo. Debemos apoderarnos de lo eterno. Estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Hay trabajo, hay estudio, hay tareas, hay responsabilidades, hay un montón de
de compromisos, pero en todo eso el Espíritu Santo debe estar vigente en usted y en mí. Y no solamente vigente, sino debemos mantener la práctica de someternos a Él, cuerpo, alma y espíritu sometido a Él, para que cuando Él venga nos encuentre no solamente haciendo su voluntad, sino nos encuentre también adorándole y sirviéndole en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir. Mis amados, cuando nosotros recibimos el bautismo en el Espíritu, se tiene poder para testificar de Cristo y trabajar con eficacia dentro de la iglesia y delante del mundo. Con esto que le acaba de decir, usted y yo hemos entendido muchas cosas. ¿Por qué mucha gente se aleja? ¿Por qué mucha gente deja de trabajar para el Señor? ¿Por qué? Porque sencillamente necesitan un bautismo de fuego, algo que los cambie. Aquellos 120 fueron transformados, que de tal manera que cuando Pedro predicó su primer sermón, 3,000 se convirtieron. Había eficacia, había poder, había denuedo, no tenían pena. No hay que tener pena. Si alguien tiene vergüenza, necesita pedirle al Espíritu Santo denuedo, unción, poder, gracia, favor, dirección. Que cuando hablemos la gente encuentre sabiduría. Que cuando nosotros demos un consejo la gente encuentre sabiduría. Que en tu trabajo te digan, usted tiene algo diferente, y eso diferente se llama Espíritu Santo. Porque así pasó con José. Dios le dio gracia a José porque el Espíritu Santo habitaba en él. Dios le dio gracia a varios hombres y mujeres de la Biblia. De la misma manera Dios quiere darte gracia a ti y favor a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo está activo en ti y en mí, el Espíritu Santo toma de Cristo y te revela a Cristo, y nosotros podemos manifestar la gloria de Cristo que nos ha sido revelada. Y voy a ir concluyendo con esto. El Espíritu Santo vive en la iglesia, la edifica, inspira su adoración, dirige su misión, imparte dones, unge a sus predicadores y promueve justicia. Hechos capítulo 2 versículo 4, léalo conmigo. Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo trae la vida de Cristo a nosotros, trae su gloria, su paz, su guianza, fortaleza y los secretos del corazón de Dios. Debemos orar con intensidad, adorar con intensidad, porque, repito, oración y adoración e intercesión se apoderan de lo eterno. Sugiere que lo eterno está disponible para todos nosotros, pero se requiere un esfuerzo activo, repita conmigo, que se llama obediencia. Necesitamos ese soplo del Espíritu Santo. Y muchos otros versículos más que respaldan que el Espíritu Santo está en todo, estuvo en todo y lo necesitamos para todo. No lo busque, pero de la pantalla quiero decirle lo que dice Job 33, versículo 4. Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y a la luz de la Biblia encontramos muchos versículos donde vemos activo el Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida personal, en la familia. Cuando hay desacuerdos en la familia, necesitamos al Espíritu Santo. Cuando hay desacuerdos en las diferentes funciones, necesitamos al Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo nuestra guía, y sobre todo que de nosotros encuentre el Señor obediencia para que el cielo se abre. Entendamos esto, iglesia. Jesús obedeció al ser bautizado. Juan dice: pero ¿cómo yo te voy a bautizar? Juan el Bautista. Jesús dijo: es necesario que se cumpla, para que cumpla la palabra de mi Padre. Él fue obediente, y por esa obediencia, dice la Biblia, se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Está sentado a la diestra del Padre. Si usted y yo obedecemos, el cielo se abre y puede decir: fulano, sutano, este es mi hijo en quien yo tengo complacencia, a él oíd. Y todo se resume en obediencia. Oremos y le decimos al Señor: Padre bueno y de misericordia, si algo queremos pedirte en nuestra vida es obediencia absoluta. No queremos obedecer por un compromiso o obedecer por obtener algo. Claro está que queremos obtener tu gloria, pero sí queremos obedecerte para obtener de ti la gracia, el favor y la guianza, el poder del Espíritu Santo, para que en todo podamos nosotros hacerte valer o manifestar tu gloria. Te pido por tu iglesia, que la iglesia sea tocada, impactada
por el poder del Espíritu Santo en todo lo que haga, en todo lo que diga. Amado Señor, como iglesia y como pastor de esta casa te pido que tu soplo venga en nuestras vidas, en la iglesia y en cada hogar, el soplo del Espíritu Santo trayendo una renovación, Padre, y ayúdanos a obedecer tu palabra y a practicar la justicia y la santidad. Bendigo a tu pueblo con paz en el nombre de Cristo Jesús, y que la gloria de Dios te inunde, amada iglesia. Que tengas una semana bendecida en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos amén y amén. Le damos gracias al Señor.